Durante más de una década, la figura de Harry Russell Mack ha representado algo más que el simple éxito profesional. Ha encarnado una rara combinación de sobriedad, inteligencia emocional y control absoluto de la narrativa personal. En un entorno mediático donde cada gesto puede convertirse en titular, Russell Mack eligió el camino más difícil, el del silencio. Pero el silencio, cuando se prolonga en el tiempo, deja de ser una ausencia de palabras para convertirse en un lenguaje en sí mismo. Desde su separación, el periodista francés desapareció progresivamente del terreno sentimental público. No hubo declaraciones, ni entrevistas cargadas de emoción, ni confesiones en prime time. Solo una retirada elegante, casi quirúrgica, que dejó tras de sí una estela de preguntas sin respuesta. Había decidido cerrar definitivamente la puerta al amor. ¿Era una forma de protegerse? ¿O simplemente estaba reconstruyéndose lejos de las miradas? Estas preguntas, repetidas durante años por periodistas, seguidores y observadores del mundo mediático, nunca obtuvieron una confirmación oficial. Y sin embargo, las pistas estaban ahí, dispersas como fragmentos de un rompecabezas que pocos lograban completar. A lo largo de los últimos años, pequeñas señales comenzaron a emerger. Nada evidente, nada explícito, pero suficiente para quienes saben leer entre líneas. Un cambio en su lenguaje corporal durante ciertas entrevistas, una serenidad distinta en su mirada, una sonrisa que ya no parecía solo profesional, sino íntimamente conectada con algo más profundo. Incluso su forma de hablar del amor, cuando el tema surgía indirectamente, evolucionó. Ya no era distante ni analítica. Había matices, pausas, una especie de calidez contenida que sugería experiencia reciente, no solo reflexión teórica. Algunos colegas cercanos mencionaron, sin dar nombres ni detalles, que Russell Mack estaba viviendo una etapa diferente. Una etapa marcada por la calma, por la introspección, pero también por una forma de felicidad discreta, casi invisible para el ojo superficial. Y es precisamente esa invisibilidad la que alimentó durante tanto tiempo las sospechas. Porque en el mundo de las celebridades, el exceso de exposición suele ser la norma. Cuando alguien decide ocultar algo con tanta determinación, no es por vacío, sino por valor. Russell Mack no estaba evitando el tema del amor, estaba protegiéndolo. En retrospectiva, muchos de los momentos que parecían insignificantes adquieren ahora un nuevo significado. Viajes aparentemente profesionales que coincidían con destinos románticos. Apariciones en eventos donde su atención parecía dirigida hacia alguien fuera del encuadre. Detalles mínimos, casi imperceptibles, que hoy cobran sentido a la luz de su confesión. Estoy a punto de casarme de nuevo. Una frase simple, directa, pero profundamente disruptiva. Porque no solo confirma una relación, confirma años de intuiciones colectivas. Valida las sospechas que durante tanto tiempo se consideraron meras especulaciones. Y, sobre todo, revela la existencia de una historia paralela que se desarrolló en silencio, lejos del ruido mediático. Lo más fascinante de esta revelación no es el hecho en sí, sino la forma en que se ha producido. No hubo exclusivas vendidas a revistas. No hubo campañas de expectativa. No hubo filtraciones calculadas. Solo una afirmación, casi casual, en el contexto de una conversación más amplia. Y eso dice mucho. Dice que para Russell Mack, este anuncio no es un evento mediático, sino una consecuencia natural de un proceso interno. No está buscando atención. Está compartiendo una verdad. Pero esa verdad, por su propia naturaleza, tiene un impacto que va mucho más allá de lo personal. Porque en una época donde las relaciones se exponen, se consumen y se olvidan a una velocidad vertiginosa, su historia representa algo distinto. La posibilidad de construir en silencio, de amar sin necesidad de validación externa, de proteger lo esencial. El silencio de Russell Mack no era vacío, era refugio. Un refugio donde una nueva historia pudo crecer sin interferencias, sin juicios, sin la presión constante de la mirada pública. Un espacio donde el tiempo pudo hacer su trabajo, donde las emociones pudieron desarrollarse sin prisas. Y quizás por eso, cuando finalmente decide hablar,
Sus palabras tienen un peso diferente. No son impulsivas, no son estratégicas. Son el resultado de un camino recorrido. Algunos expertos en comunicación señalan que este tipo de revelaciones, cuando se producen después de largos periodos de silencio, generan un efecto emocional mucho más fuerte en el público. No se trata solo de la noticia, sino de la narrativa implícita que la acompaña. En este caso, esa narrativa es clara. Un hombre que, tras una experiencia significativa, eligió el silencio como forma de reconstrucción, y que ahora, desde un lugar completamente distinto, decide abrir una pequeña ventana a su felicidad. Pero esa ventana sigue siendo parcial. Russell Mack no ha revelado la identidad de su futura esposa. No ha compartido detalles íntimos de su relación. No ha transformado su vida personal en contenido. Y eso, lejos de generar frustración, ha despertado aún más respeto, porque demuestra coherencia. Demuestra que, incluso en el momento de mayor atención mediática, sigue siendo fiel a su principio fundamental, la protección de lo esencial. En un mundo donde todo parece negociable, esa postura resulta casi revolucionaria. El silencio, entonces, no era una ausencia, era una elección. Una elección que hoy, a la luz de su confesión, adquiere un significado completamente nuevo. Porque ahora sabemos que, detrás de ese silencio, no había soledad, sino una historia que estaba esperando el momento adecuado para ser revelada. Y ese momento finalmente ha llegado. Para comprender plenamente el peso de la reciente confesión de Harry Russell Mack, es imprescindible mirar más allá del titular y adentrarse en las capas más profundas de su historia personal. Porque ningún nuevo comienzo surge de la nada. Siempre es el resultado de un proceso, muchas veces invisible, de reconstrucción interna. El pasado sentimental de Russell Mack no fue escandaloso, pero sí significativo. Su relación anterior, aunque mantenida con discreción, representó una etapa clave en su vida. No solo como compañero, sino como hombre que buscaba equilibrio entre una carrera exigente y una vida emocional estable. Cuando esa relación llegó a su fin, lo hizo sin ruido mediático. No hubo titulares dramáticos ni acusaciones cruzadas. Desde fuera, parecía una separación serena. Pero quienes han estudiado el comportamiento humano saben que la serenidad externa no siempre refleja la realidad interior. Porque el final de una relación importante no es solo una ruptura. Es también una pérdida de referencias, de hábitos, de una parte de la identidad construida junto a otra persona. Y en el caso de Russell Mack, todo apunta a que ese proceso fue profundo. Tras el divorcio, su vida entró en una fase de reconfiguración. No fue una retirada total, pero sí un cambio evidente de prioridades. Su presencia mediática continuó, incluso se fortaleció en ciertos aspectos, pero su vida personal se volvió prácticamente inaccesible. Muchos interpretaron esto como una elección profesional, otros como una estrategia de protección. Pero la realidad, probablemente, era más compleja. Russell Mack estaba atravesando un proceso de reconstrucción emocional. Ese tipo de reconstrucción no ocurre de la noche a la mañana. No sigue un calendario. Es un camino irregular, lleno de avances y retrocesos, de momentos de claridad y otros de duda. Y, sobre todo, es un proceso profundamente íntimo. Durante ese periodo, el periodista se volcó en su trabajo con una intensidad notable. Sus proyectos adquirieron una dimensión más reflexiva, más humana. Algunos de sus reportajes mostraban una sensibilidad diferente, como si detrás de la mirada profesional hubiera una experiencia personal transformadora. Este fenómeno no es raro. Cuando una persona atraviesa una crisis emocional, su forma de ver el mundo cambia. Se vuelve más consciente, más empática, más profunda. Y en el caso de alguien cuya herramienta principal es la observación, como un periodista, ese cambio se refleja inevitablemente en su trabajo. Pero había algo más. Más allá del ámbito profesional, Russell Mack parecía haber desarrollado una relación distinta consigo mismo. Menos rígida, más introspectiva. Menos centrada en la imagen, más conectada con la esencia. Algunos analistas han descrito esta etapa como una reconfiguración identitaria. Es decir,
Un proceso en el que la persona no solo supera una ruptura, sino que redefine quién es y qué quiere. Y es en ese punto donde la historia comienza a cambiar. Porque no se puede construir una nueva relación sólida sin haber hecho antes ese trabajo interno. Según diversas fuentes cercanas, siempre bajo el velo de la discreción que caracteriza su entorno, fue en este contexto donde apareció una nueva figura en su vida. No como una irrupción repentina, sino como una presencia gradual. No hubo un amor a primera vista, no hubo declaraciones apasionadas, ni gestos espectaculares. Hubo tiempo para conocerse, tiempo para confiar, tiempo para sanar. Y ese tiempo marcó la diferencia. En una sociedad que a menudo idealiza la intensidad inmediata, la relación de Roselle Mack parece haberse construido sobre bases mucho más sólidas. La paciencia, la complicidad, la comprensión mutua. Se habla de una conexión basada en valores compartidos, en una visión similar de la vida, en una forma de entender el amor no como una necesidad, sino como una elección consciente. Y eso es fundamental, porque el amor que surge después de una ruptura significativa no es el mismo que el de la juventud. Es más selectivo, más exigente, pero también más auténtico. No se busca llenar un vacío, se busca compartir una plenitud. En este sentido, la relación actual de Roselle Mack no representa un simple, nuevo capítulo, sino una evolución que ha sido protegida con extremo cuidado. A diferencia de muchas figuras públicas, él no ha convertido su vida sentimental en un espectáculo. No hay fotos filtradas, ni declaraciones ambiguas, ni juegos mediáticos. Solo silencio. Un silencio que, ahora lo sabemos, no era ausencia, sino construcción. Esa decisión de mantener su relación fuera del foco mediático no solo refleja su carácter, sino también una comprensión profunda de los riesgos asociados a la exposición pública. Las relaciones, cuando se convierten en contenido, pierden parte de su autenticidad. Se ven afectadas por expectativas externas, por interpretaciones, por presiones que nada tienen que ver con la realidad íntima de la pareja. Roselle Mack evitó todo eso, y gracias a ello, su relación tuvo el espacio necesario para crecer de forma orgánica. Hoy, cuando habla de matrimonio, no lo hace desde la emoción impulsiva, sino desde la certeza, desde alguien que ha recorrido un camino, que ha aprendido de sus errores, que ha entendido sus propias necesidades. Estoy a punto de casarme de nuevo. No es solo una declaración romántica, es una afirmación de estabilidad emocional. Es la prueba de que ha llegado a un punto donde el pasado ya no pesa, sino que enseña, donde el miedo a repetir errores ha sido reemplazado por la confianza en lo aprendido, donde el amor ya no es una búsqueda, sino una elección consciente. Este tipo de narrativa tiene un impacto particular en el público adulto, porque refleja una realidad con la que muchos pueden identificarse, la posibilidad de reconstruirse, de volver a empezar, de encontrar algo auténtico después de una experiencia difícil. En este sentido, la historia de Roselle Mack trasciende lo individual, se convierte en un espejo, un recordatorio de que el tiempo no cierra puertas, las redefine, y que, a veces, las segundas oportunidades no solo son posibles, sino necesarias. Porque no se trata de volver a lo que fue, se trata de construir algo nuevo, desde una versión más consciente de uno mismo. Y eso es exactamente lo que parece haber hecho Harry Roselle Mack, sin ruido, sin prisa, pero con una determinación silenciosa que hoy finalmente se hace visible. La declaración de Harry Roselle Mack, "Estoy a punto de casarme de nuevo", no solo marcó un giro en su narrativa personal, sino que desencadenó un fenómeno mediático que revela mucho más sobre nuestra sociedad que sobre el propio periodista. En cuestión de horas, la noticia se propagó con una velocidad impresionante. Medios tradicionales, plataformas digitales, programas de análisis y redes sociales comenzaron a replicar, interpretar y amplificar sus palabras. Pero lo más interesante no fue la rapidez de la difusión, sino la naturaleza de las reacciones. A diferencia de otros anuncios similares protagonizados por figuras públicas, este no estuvo rodeado de escándalo, controversia o especulación agresiva. No hubo polémica, no hubo críticas destructivas. Hubo, en cambio, una especie de consenso emocional.
El público no reaccionó con curiosidad superficial, sino con una mezcla de respeto, sorpresa y, en muchos casos, admiración. ¿Por qué? La respuesta está en el contexto. Durante años, Russell Mack construyó una imagen basada en la credibilidad. Como periodista, su autoridad no se fundamenta únicamente en su conocimiento, sino en su coherencia. Es una figura que transmite estabilidad, reflexión y una cierta distancia del espectáculo mediático. Por eso, cuando alguien así decide compartir un fragmento de su vida privada, el impacto es distinto. No se percibe como una estrategia, se percibe como una excepción. Y las excepciones en el mundo mediático tienen un valor especial. Analistas de comunicación han señalado que este tipo de revelaciones rompe con el modelo dominante de exposición constante. En una era donde muchas celebridades comparten cada detalle de su vida en tiempo real, Russell Mack representa el extremo opuesto, la contención. Esa contención genera expectativa. La expectativa genera interés. Y el interés, cuando finalmente se satisface, produce un impacto mucho más profundo. Pero hay otro elemento clave en la reacción del público, la autenticidad percibida. En los últimos años, los espectadores se han vuelto cada vez más escépticos frente a las narrativas mediáticas. La sobreexposición, las historias fabricadas y las estrategias de marketing emocional han generado una fatiga colectiva. En ese contexto, una declaración simple, sin adornos, sin dramatismo, adquiere un valor casi disruptivo. Russell Mack no intentó emocionar, y precisamente por eso, emocionó. Las redes sociales se convirtieron rápidamente en un espacio de interpretación colectiva. Miles de usuarios compartieron sus opiniones, pero lo que predominó no fue el análisis frío, sino la identificación personal. Muchos mensajes reflejaban experiencias similares. Personas que, tras una ruptura, habían perdido la fe en el amor y que, años después, lograron reconstruirse. Otros destacaban la importancia de proteger la vida privada, de no ceder a la presión de compartirlo todo. Y algunos, más analíticos, subrayaban el valor simbólico de su decisión de hablar. Porque en un entorno donde el silencio suele interpretarse como debilidad o evasión, Russell Mack ha demostrado lo contrario, que el silencio puede ser una forma de poder. Sin embargo, no todos los análisis fueron emocionales. Algunos expertos en medios y comunicación adoptaron una perspectiva más estratégica. Se plantearon preguntas como, ¿es este anuncio parte de una evolución calculada de su imagen pública? ¿Busca acercarse a nuevas audiencias mostrando una faceta más íntima? ¿Podría influir en futuros proyectos profesionales? Estas preguntas son legítimas. En el mundo mediático, pocas acciones son completamente inocentes. Pero en este caso, hay elementos que dificultan una interpretación puramente estratégica. Primero, el momento. Russell Mack no está lanzando un nuevo programa, ni promoviendo un proyecto específico. Su declaración no coincide con una campaña mediática, ni con una necesidad evidente de visibilidad. Segundo, el tono. No hubo dramatización, ni exclusividad vendida, ni construcción narrativa previa. Fue una afirmación directa, casi incidental. Y tercero, la coherencia. Durante años, ha mantenido una línea clara de separación entre su vida pública y privada. Este anuncio no rompe esa línea, simplemente la matiza. No abre completamente la puerta, solo la entreabre. Esto es fundamental, porque demuestra que su intención no es cambiar su relación con los medios, sino compartir un momento puntual sin alterar su identidad. Y esa coherencia es, probablemente, la razón principal por la que el público ha respondido de manera tan positiva. En términos de impacto mediático, este tipo de eventos tiene una particularidad. No genera un pico de atención efímero, sino una resonancia prolongada. No es una noticia que se consume y se olvida en 24 horas. Es una historia que se comenta, se analiza, se interpreta, porque conecta con temas universales, el amor en la madurez, la posibilidad de empezar de nuevo, la importancia de la discreción, la autenticidad en un mundo saturado de artificio. Además, su confesión ha reactivado el interés por su trayectoria personal. Muchos medios han comenzado a revisar su historia, su evolución, sus momentos clave.
no desde una perspectiva sensacionalista, sino desde una lógica narrativa. ¿Quién era antes? ¿Quién es ahora? ¿Qué ha cambiado? Y en ese ejercicio emerge una figura compleja, coherente, profundamente humana. Un hombre que no ha construido su identidad en torno al espectáculo, sino en torno al significado. Este tipo de narrativa tiene un valor particular en el panorama actual, porque ofrece una alternativa. Demuestra que es posible ser una figura pública sin renunciar completamente a la privacidad, que se puede generar impacto sin recurrir al exceso, que la autenticidad, cuando es real, no necesita amplificación artificial. En este sentido, la confesión de Russell Mack no solo es una noticia personal, es también un comentario implícito sobre el estado de los medios, una especie de recordatorio silencioso de que, en medio del ruido, todavía hay espacio para la verdad simple. Y quizás eso sea lo más relevante de todo. Porque más allá del matrimonio, más allá de la historia sentimental, lo que realmente ha capturado la atención del público es la forma en que se ha contado, sin artificios, sin espectáculo, sin prisa. Solo una frase, pero una frase que, en su simplicidad, ha logrado algo que muchos intentan sin éxito: ser creíble. Y en el mundo actual, eso lo cambia todo. A los 52 años, cuando Harry Russell Mack pronuncia con serenidad la frase «Estoy a punto de casarme de nuevo», no estamos ante una simple declaración romántica. Estamos ante la culminación de un proceso vital, una decisión que encierra una profundidad emocional que solo puede comprenderse a través del tiempo vivido. Porque el amor, cuando llega en la madurez, no es el mismo que en la juventud. Ya no está impulsado por la urgencia ni por la necesidad de descubrir. No nace del idealismo ni de la fantasía. Es, por el contrario, una construcción consciente, una elección lúcida. Y eso cambia absolutamente todo. En la juventud, el amor suele ser exploración. En la madurez, es selección. Se elige con más cuidado. Se ama con más calma. Y sobre todo, se comprende mejor lo que realmente importa. En el caso de Russell Mack, esta nueva etapa sentimental parece reflejar precisamente eso. Una forma de amar más reflexiva, más estable, más auténtica. No hay indicios de impulsividad en su decisión. No hay señales de precipitación. Todo apunta a una relación que ha sido pensada, vivida y consolidada en el tiempo. Este tipo de amor no busca llenar vacíos. Busca compartir una plenitud. Y esa distinción es esencial. Después de una experiencia importante, como una ruptura o un divorcio, muchas personas desarrollan una relación distinta con el amor. Ya no lo ven como una meta, sino como una posibilidad. Ya no lo idealizan, pero tampoco lo rechazan. Aprenden a reconocer lo que funciona y lo que no. Aprenden a identificar sus propias necesidades emocionales. Aprenden a poner límites. Y cuando deciden volver a comprometerse, lo hacen desde un lugar completamente distinto. Eso es lo que hace que la decisión de Russell Mack sea tan significativa. No es un regreso al pasado. Es un paso hacia algo nuevo. Un amor que no se construye sobre expectativas sociales, sino sobre compatibilidad real. Sobre una conexión que ha sido probada en el tiempo, lejos de la presión mediática, lejos de las miradas externas. Y aquí es donde su historia adquiere una dimensión aún más interesante. Porque, a diferencia de muchas figuras públicas, Russell Mack ha decidido no compartir los detalles de su relación. No conocemos el rostro de su futura esposa. No sabemos cómo se conocieron. No hay relatos íntimos ni reconstrucciones mediáticas de su historia. Y sin embargo, eso no debilita la narrativa, la fortalece, porque desplaza el foco. En lugar de centrarse en la identidad de la otra persona, la atención se dirige hacia el significado del acto. Volver a creer, volver a comprometerse, volver a elegir. En una sociedad donde la exposición se ha convertido en una moneda de cambio, esta decisión de mantener la privacidad resulta casi contracultural. Es una forma de decir, el amor no necesita ser visto para ser real. Y ese mensaje resuena con fuerza. Especialmente en una generación que ha experimentado tanto el auge de las redes sociales como sus efectos colaterales. Personas que han visto cómo relaciones aparentemente perfectas se desmoronan bajo la presión de la exposición constante.
En ese contexto, la historia de Russell Mack ofrece una alternativa, una forma distinta de vivir el amor, más discreta, más protegida, más consciente. Pero hay otro aspecto que merece atención: el simbolismo del empezar de nuevo. Durante mucho tiempo, la cultura popular ha asociado la idea de un segundo matrimonio con fracaso o repetición, como si volver a intentarlo fuera una señal de debilidad o de incapacidad para aprender del pasado. Nada más lejos de la realidad. Volver a amar después de una experiencia significativa requiere valentía, requiere aceptar la incertidumbre, requiere confiar de nuevo, requiere exponerse, aunque sea en un espacio íntimo, y eso no es fácil. De hecho, es probablemente una de las decisiones más complejas que una persona puede tomar en la vida adulta. Por eso, cuando alguien como Russell Mack, con su trayectoria, su experiencia, su capacidad de análisis, decide dar ese paso, el gesto adquiere un valor especial. No es ingenuidad, es convicción. No es impulso, es elección. Y esa elección tiene un impacto que va más allá de su vida personal, porque su historia se convierte en un punto de referencia para quienes han pasado por rupturas, para quienes han perdido la fe en el amor, para quienes creen que ciertas oportunidades ya no están disponibles después de cierta edad. Russell Mack demuestra lo contrario. Demuestra que el tiempo no limita el amor, lo redefine. Demuestra que la madurez no es el final de las posibilidades, sino el comienzo de decisiones más conscientes. Demuestra que, a veces, las segundas oportunidades no son una repetición, sino una mejora. Y quizás esa sea la lección más importante de toda esta historia. No se trata de casarse de nuevo. Se trata de hacerlo de una manera diferente, con más claridad, con más equilibrio, con más verdad. Al final, lo que Russell Mack ha compartido no es solo una noticia, es una narrativa. La narrativa de un hombre que ha recorrido un camino complejo, que ha enfrentado cambios, que ha aprendido de sus experiencias, y que ahora, desde un lugar de serenidad, decide abrir una nueva etapa, sin ruido, sin espectáculo, sin necesidad de validación externa, solo con una frase, pero una frase que contiene toda una historia. Estoy a punto de casarme de nuevo. Y en esa sencillez, en esa calma, en esa certeza, hay algo profundamente inspirador, porque nos recuerda que nunca es tarde para volver a elegir.